Hola hermanitas, ¿cómo están? Besitos a todas. Es un gusto verlas. Estoy feliz y contenta de estar esta noche aquí acompañándolas. Y espero que ustedes también estén contentas de estar aquí juntas y con harto ánimo de escuchar su palabra, ¿cierto? Bueno, la última vez que estuve aquí con ustedes, el tema fue la poderosa influencia de una mujer, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver la poderosa influencia de las madres. ¿Ya? Es un tema para mí importante, yo creo que para todas es importante, y aquí nadie se resta aunque no sea madre, ¿ya? Porque o tiene nieto, o tiene sobrino, o tiene cualquier niño por ahí o joven que usted lo puede influenciar, ¿ya? Así que si usted no es madre, no se reste, porque aquí el mensaje para Dios, o sea, el mensaje de Dios es para todas, ¿ya? Sabemos que cada día el mundo está peor, ¿verdad? Sabemos que cada día el mundo está más loco, está influenciado por el mal. Cada día el maligno está ganando ventaja. Y es por esto que necesitamos con urgencia influenciar de manera positiva y espiritual a nuestros hijos, ¿verdad? Y como madres tenemos esta ardua labor. A medida que pasa el tiempo, vemos de esta que se nos hace muy difícil. Obvio, por eso es ardua labor, ¿ya? Requiere de trabajo, de dedicación, de preocupación, de tiempo, esfuerzo, sacrificio. Pero nosotras como mujeres de Dios sabemos que con Él todo lo podemos, ¿verdad? Hoy en día nuestros hijos son bombardeados por la tecnología, por el internet, las pantallas, los malos ejemplos, las malas palabras, la música, los influencers y tantas cosas que vemos a diario que cada día hacen que nuestros hijos se aparten de Dios y se apeguen más a este mundo. Pero es allí entonces donde nuestra labor se hace imprescindible. Es allí donde debemos nosotras estar alertas y mantenernos más cerca de nuestros hijos. Hoy vamos a ver la poderosa influencia de unas madres, quienes son Loida y Eunice. La han escuchado, ¿verdad? Ellas, Loida fue la abuela, Eunice fue la madre de Timoteo, a quien también nosotras conocemos. Su padre era griego, según Hechos, capítulo 16, versículo 1, nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Por lo tanto, podemos decir que Timoteo vivía en un hogar disfuncional, ya que sus padres no tenían la misma fe. Y esto es la misma complicación, el mismo problema que tenemos también hoy en día, ¿cierto? Padres que no tienen la misma fe, padres separados, madres solteras, madre cristiana, padre no, o al revés, ¿verdad? La misma complicación que tenían antes la tenemos hoy, hogares disfuncionales. Pero esto no fue para nada un obstáculo para estas mujeres, quienes desde que ellas llegaron a los pies de Cristo, no hicieron más que ejercer influencia sobre este joven Timoteo. Ellas influenciaron sobre él desde pequeño. Así nos dice la Escritura. Veamos en segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje nos dice que Timoteo desde la niñez ha sabido
Él sabe de la escritura. Y esto no es, hermanitas, por magia, no. Esta fue la influencia de su abuela Loida y de su madre Eunice, quienes estuvieron ahí para él, para influenciar sobre él, para inculcarle los valores correspondientes y enseñarle la palabra de Dios. Hermanita, ¿debe haber sido difícil para ellas esta situación? ¿El hogar disfuncional? Claro que sí. Recuerden que en la antigüedad eh, el hombre era el jefe de hogar, obviamente al igual que ahora, ¿cierto? Pero antes el hombre tenía mucha autoridad. Lo que el hombre hacía, o sea, lo que el hombre decía, se hacía. Ahora el hombre sabemos que es jefe de hogar, pero nosotras también podemos quizás opinar o dar nuestro parecer. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, imagínense los problemas que tuvieron estas dos mujeres al tener al padre griego ahí en la casa. Al ponerse ahí con los papiros y mostrarle a Timoteo la palabra de Dios y ver al padre ahí griego mirando, ¿cierto? Quizá llamando la atención, discutiendo, regañando, no sé. Pero esto, hermanitas, no las detuvo. Esto tampoco fue obstáculo para estas mujeres. Quizás sí fue difícil, pero no fue imposible. Y también, hermanitas, quiero contarle que antiguamente los nombres no se escogían al azar. Y Eunice, hasta en esto vemos el tipo de compromiso y cercanía que tenía con Dios, que hasta eligió este nombre, Timoteo. ¿Qué significa? Uno que honra a Dios. Eso significa el nombre Timoteo. Y podemos ver entonces que hasta en estas cosas Eunice no quería dejar pasar un detalle sin pensar en Dios. Vemos que desde ese momento ella ya estaba pensando en el futuro de su hijo. Este era su propósito, esta era su misión, llegar a convertir a su hijo Timoteo en un hombre que honrara a Dios. Esa era su misión como madre. Y desde que el niño nació, ella lo tenía claro. Le puso a su hijo Timoteo, uno que honra a Dios, porque ella tenía la convicción de que iba a ser así, con la ayuda de Dios, obviamente, pero también porque ella iba a estar atenta a enseñarle la palabra de Dios, a enseñar la escritura. Ella ya estaba preocupada de la vida espiritual de su hijo, y lo hemos visto en este pasaje, que ella y su madre le enseñaban las escrituras a Timoteo. A medida que crecía, ellas le fueron guiando, le fueron inculcando los valores y los pilares fundamentales para que Timoteo alcanzara la salvación. Las abuelas y las madres y las tías, ¿cierto? Y las hermanas y todas las que estamos acá, tenemos el privilegio de poder pasar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestro sobrino, a quien tenga usted al lado, tenemos el privilegio de pasar un legado eterno que es muchísimo mejor que cualquier herencia terrenal. ¿Qué es este legado? Nuestra fe en Dios. Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mi hermanita, Loida y Eunice tenían una fe no fingida, una fe real, una fe genuina.
Pero este pasaje nos dice la que habitó primero en tu abuela, Loida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Loida primero hizo el trabajo con su hija Eunice, que la instruyó, que la guió, que la influenció primero a ella. Y ahora ya va por una tercera generación. O sea, Loida ahora le va a estar enseñando al hijo de su hija. ¿Vemos la dedicación de esta mujer? ¿Vemos la preocupación de Loida al poner en su hija Eunice las bases para que ella ahora le enseñe a su hijo Timoteo, tal como ella lo hizo? Estas mujeres, mis hermanas, tenían una gran fe. Estas mujeres tenían un compromiso con la palabra, con la obra de Dios. El centro de su vida era Dios. Hermanita, ellas sí podían cantar con derecho: mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Se recuerdan esa alabanza? Toda mi vida eres tú, Señor. Ellas la podían cantar tranquilamente porque esa era su verdad. Esa era su verdad. Su pensamiento era Dios. Su vida era Dios. Lo vemos, hermana, hasta en el nombre se fijaron de Timoteo. Desde pequeño enseñándole la escritura. No lo dejaron solo ni un momento. Tenían una relación íntima. Tenían una relación cercana con Dios. Esto se evidenciaba en sus vidas y se reflejaba también en la educación y en la crianza del joven Timoteo. Esta fe fue la que movió a estas mujeres a enseñarle a Timoteo la palabra de Dios. Esto fue lo que a ellas las movió para que Timoteo también siguiera su misma fe. Ellas le enseñaban cada día las escrituras, ayudándolo a dar sus primeros pasos. Ellas dedicaron su vida en guiar y criar a Timoteo para que fuera un hombre de Dios. Le enseñaron a orar y también oraban con él. Le explicaron la voluntad de Dios y la importancia de Dios en su vida. Lo formaron, lo apoyaron, le dieron valores, le enseñaron que debían tomar las mejores decisiones para Dios. Le enseñaron que él debía pensar en Dios a cada momento. En cada decisión que él debía tomar, él debía tener a Dios primero. Él debía pensar en Dios primero. Le enseñaron con su ejemplo, con su vida, que Dios debía tener el primer lugar. E hicieron de este joven, ¿ustedes saben qué? Un hombre que honró a Dios. Mi hermanita, ellas tenían claro y entendían muy bien el pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, el cual también nosotros deberíamos llevar en nuestra mente, en nuestro corazón y también aplicarlo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8, nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermanas, estas mujeres lo hicieron así. Donde Timoteo veía,
veía a Dios en el ejemplo de su hermana, de su abuela, perdón, Loida, y en el ejemplo de su madre Eunice. Otro pasaje también, hermanita, que vamos a ver, es en Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto fue lo que hicieron Loida y Eunice. Instruyeron a Timoteo en el camino de Dios. Y Timoteo, cuando fue avanzando su edad, no se apartó de él. Hermanitas, instruir, educar, enseñar, debemos guiar todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra labor. Esta es nuestra responsabilidad. Con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestro compromiso, con la forma que vivimos la vida, en la forma en que tomamos decisiones. ¿Cómo entonces demostramos, hermanas, la importancia que tiene Dios en nuestra vida? Con lo que dije. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tomamos decisiones? Así le damos la importancia a Dios y así nuestros hijos verán nuestro ejemplo. A veces, hermanita, le damos más importancia a la enseñanza secular, a que ellos estén preparados para la sociedad, ¿verdad? Que saquen buenas calificaciones, que vayan a la universidad. Y obvio, hermana, eso no es malo, no es para nada malo. Pero, ¿qué hay de la vida espiritual? ¿Nos dedicamos con el mismo esmero? ¿Se toma el tiempo que tomó Loida y Eunice en educar y instruir a Timoteo? ¿Nos preocupamos nosotras o nos esforzamos en que nuestros hijos tengan una buena relación con Dios? Como madres, hermanitas, en su mayoría, nuestros hijos pasan más tiempo con nosotras. ¿Qué es lo que estamos inculcando en ellos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? ¿Qué es lo que ellos ven en nosotras? ¿Acaso ellos ven que Dios es el centro de nuestras vidas? Debemos fijarnos en esto, hermana, poner atención, apartar tiempo para dedicarnos a ellos y enseñarles los valores espirituales correspondientes para que ellos, hombres y mujeres, sean de bien, lleguen a ser hombres y mujeres que honren a Dios. Debemos enseñarle los fundamentos, debemos enseñarle el compromiso, debemos enseñar con el ejemplo para que ellos alcancen el cielo, para que ellos alcancen la vida eterna. Mi hermanita, muchas veces nosotras pensamos que apenas podemos llevar nuestro propio peso, nuestra propia vida espiritual, ¿verdad? A veces pensamos que apenas podemos con eso. Pero hermanita, esto no debe ser así. Ya no debe ser así. Usted tiene la responsabilidad de su hijo, de su hija. Si queremos, hermanas, que nuestros hijos lleguen al cielo, si queremos que ellos alcancen la vida eterna, entonces nosotras debemos sentir esta responsabilidad y llevar también el peso de nuestros hijos. Esto, hermana, es lo mejor que le podemos dejar, nuestra fe,
nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestro trabajo a Dios es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos. Guiarlos a que tengan una buena relación con Dios, que tengan un lazo estrecho con Dios. Debemos guiarlos a que tomen las mejores decisiones, a que oren cada vez que necesiten tomarla, o que oren cada vez que tengan que dar un paso. Hermanitas, oremos con nuestros hijos, visitemos con ellos, incluyámoslo en la congregación, no los dejemos solos, incluyámoslo en el trabajo de la obra, que vean lo que es servir a Dios desde pequeño. Démosle responsabilidades pequeñas, quizás que ayuden en el aseo, a poner una silla, a barrer, a servirle un tecito en el mano, a ayudarlo si necesita algo, si está tosiendo, que le traiga un vasito de agua. Debemos enseñarle, hermanita, estas cosas, porque con cualquier cosa que ellos hagan en la congregación, ellos se van a sentir parte. Pero a veces los dejamos muy de lado y estamos muy preocupados de nosotros y no nos preocupamos de nuestros hijos. Hermanita, ellos se fijan en todo, ellos están observando todo. Debemos ser cuidadosas en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, ellos nos están mirando. ¿Sabe, hermana, lo que logró la poderosa influencia de estas mujeres? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Sabe lo que hizo la poderosa influencia de Loida y Eunice? Es fascinante saber en lo que termina la historia. Conocen a Timoteo, ¿verdad? Todo lo que él logró ser, a pesar de su carácter, a pesar de sus debilidades y de las circunstancias, de que vivía en un hogar disfuncional. Hermana, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice que Timoteo tenía dolores de estómago. ¿Se recuerda? Y Pablo le dijo que tomara un poquito de vino porque él estaba con enfermedades. Se dice que Timoteo era un joven nervioso, tímido, que no tenía carácter. ¿Usted cree que a Timoteo le importó? No, porque Loida y Eunice lograron que Timoteo fuera un hombre de convicciones firmes, un hombre fiel y comprometido con la obra, a pesar de todo lo que él podía estar pasando a su alrededor, a pesar de su timidez, a pesar de sus enfermedades, a pesar de sus dolores, de sus circunstancias, de su carácter, de su debilidad, no le importó, porque él era un hombre de convicciones firmes. Él sabía lo que tenía que hacer. Él estaba dispuesto siempre para la obra, donde lo lleven, a donde lo llamen. Así era Timoteo. No le importó su edad, ni sus temores, ni lo que sucedía a su alrededor. No le importó dónde iba a dormir, dónde iba a comer, qué le iba a pasar. No le importó nada, porque sabía que Dios iba a estar con él. Si él se preocupaba primeramente del reino, él sabía que las otras cosas la iba a tener por añadidura. Él sabía. Hermanas, este joven Timoteo se convirtió más o menos como a los 13, 15 años y salió del abrigo de su hogar siendo muy jovencito a trabajar en la obra. Y tal fue el impacto que él causó en Pablo
Porque si vemos en el versículo que ya habíamos antes de Hechos, habíamos visto antes, Hechos capítulo 16, pero ahora el versículo 2, vemos que Timoteo era un joven de buen testimonio. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínense, Timoteo con 13 años de edad ya daba buen testimonio, ya los hermanos lo conocían. Y tal fue el impacto que este jovencito causó en Pablo, que Pablo cuando llegó a la ciudad donde él vivía, lo tomó y se lo llevó. Se lo llevó. Tenía 13, 14 años, hermana. ¿Usted sabe lo que significó eso para Loida y Eunice? ¿Sabe lo que debieron sentir? Que este hombre a quien le dedicaron tanto tiempo de su vida, a los 13, 14 años, se fuera de su lado. Se fue, hermana. Y se fue para no volver. Pablo lo tomó, Pablo se lo llevó, lo hizo su compañero. Trabajó casi 20 años Timoteo con Pablo. Ustedes saben la vida de Pablo, todas las cosas que tuvo que pasar, las tribulaciones, cuando lo perseguían, cuando le pegaban, ¿cierto? Estuvo a punto de morir, las prisiones. Y adivinen quién estaba ahí, acompañándolo. Timoteo. Timoteo, hermana. Hermanita, para Pablo, Timoteo era su hijo amado y fiel, según Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Así trataba Pablo a Timoteo como su hijo amado y fiel, porque lo acompañó por casi 20 años trabajando en la obra de Dios. ¿Usted cree que Timoteo, con lo nervioso que era, con lo tímido y poco carácter que tenía, usted cree que no le dio miedo estar al lado de Pablo? Que lo podían perseguir, que lo podían matar, que lo podían apiedrar. Obvio que sí, pero Timoteo era un joven de convicciones firmes. En esto se convirtió Timoteo, hermana. Y Timoteo fue tan importante en la vida de Pablo que cuando Pablo tuvo que buscar a alguien para que siguiera con su ministerio, díganme quién fue. Timoteo. Timoteo siguió con el trabajo de Pablo. Timoteo siguió con el legado de Pablo. Timoteo siguió con el ministerio de Pablo. Timoteo, hermana, un joven. ¿Saben por qué sabemos que fue un joven? Por lo que Pablo le decía, miren, en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, nos dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era joven. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Timoteo era joven, hermana, y tenía pasiones también, como todos los jóvenes.
Timoteo era solo un joven, hermanita, la edad no importa. Dios usa como Él quiere, ya quien quiere, y no importa la edad. Y las que somos responsables de que estos jóvenes salgan a la luz somos nosotras, sus madres. Pablo tenía tanta confianza en Timoteo que en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 5 al 8, Pablo aconsejando a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanita, estas fueron las últimas palabras de Pablo a Timoteo, casi los últimos consejos que él le dio. Y aquí yo puedo ver que Pablo se fue tranquilo, o sea, él ahora podía morir tranquilo porque le estaba confiando su ministerio a un hombre confiable, a Timoteo, hermana, este joven, que quizás ninguna de nosotras podía, si lo hubiéramos conocido, no dábamos ni un peso por él, tímido, nervioso, sin carácter. ¿Cómo él iba a poder tomar decisiones en una congregación? Pero lo hizo, hermana. Timoteo se convirtió en un gran líder, guió e instruyó a los demás hermanos. Él levantó a más hombres para el trabajo de Dios. Timoteo, hermana, llegó a ser un gran siervo de Dios por el legado de su abuela y de su madre, quienes dedicaron su vida a levantar a este joven con un propósito, con un objetivo, que fuera un hombre que honre a Dios. Y así lo fue, hermanita. Lograron su misión, hicieron su trabajo. Hermana, y en esta noche yo les quiero instar a que seamos buenas influencias, como lo fueron estas mujeres en la vida de Timoteo. Instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, que no importe la circunstancia, ni el hogar disfuncional, que no importe la edad, hermana, nunca es demasiado temprano, ni nunca es demasiado tarde. Hay que hacerlo. Solo hagámoslo. Instruyamos a nuestros hijos. Hermana, recuerden que nosotros ponemos la semilla, pero el que da el crecimiento es nuestro Dios. Hermana, Dios usó a Josías cuando él tenía 8 años. Usó a Daniel cuando tenía 12 años. Usó a Jeremías, también era un joven. Y usó a Timoteo cuando tenía 13 a 15 años. Timoteo a sus 15 años ya era un evangelista reconocido. A sus 15 años, hermanita. Gracias al legado de estas dos mujeres que no lo dejaron solo. Estuvieron allí ayudándolo a tomar sus decisiones. Y fue tan certero, fue tan de convicción, que cuando Pablo le pregunta, Timoteo, ¿vas conmigo? ¿Usted cree que Timoteo dudó? No, su madre y su abuela ya le habían dicho, la decisión es de Dios. Él fue y tenía 15 años, hermana, y nunca más volvió a su hogar. No sé si vio a su mamá o su abuelita otra vez, quizás las visitó,
pero no volvió ya más a su hogar, porque trabajó con Pablo por 20 años. Dios nos va a ayudar, hermanita, pero debemos esforzarnos. Cumplamos nosotras con nuestra labor. Transmitamos y traspasemos los conocimientos y los valores cristianos. No dejemos de insistir. Oremos, estemos cerca de Dios, sirvámosle y nuestros hijos van a ver lo importante que es Dios para nuestras vidas. Comprometámonos con Dios, que Él sea el centro de nuestra vida. Y Él no nos va a dejar sola, hermana, en esta ardua labor. Hagamos de nuestra influencia una influencia poderosa para la vida de ellos, una influencia positiva y espiritual. Hermanita, nuestros hijos nos necesitan y nos necesitan firmes y nos necesitan animadas y nos necesitan sirviendo al Señor, porque como decía nuestra hermana Susana en su oración, ¿verdad? Que debemos seguir el consejo de Dios, porque Dios hace las cosas perfectas. Entonces, si nosotras seguimos el consejo de Dios, nuestros hijos también van a seguir este mismo consejo. Pero nosotras debemos poner de nuestra parte, poner de nuestro ejemplo. Que Dios, mi hermanita, nos ayude y nos dé la sabiduría, la paciencia, el valor, el coraje y todo lo que necesitemos para poder cumplir con esta gran tarea. Nuestro propósito como madres es asegurarnos que nuestros hijos alcancen la vida eterna. Nunca es demasiado tarde, insistamos, hermanas, poco a poco, o estemos allí cerca, cuando ellos nos necesiten, cuando ellos nos llamen, ahí estemos, demos consuelo, demos ayuda y demos consejo de Dios, que eso es lo más importante. Y nunca es demasiado temprano, hermana, tampoco. A las que tienen bebés, empiecen desde ahora. Pónganle alabanza, pónganle un dibujo ahí de Jesús, cuéntenle una historia, un cuento, lo que sea, pero que desde pequeños ellos estén escuchando la palabra de Dios, desde pequeños que ellos sepan de la Sagrada Escritura, así como también Loida y Eunice lo hicieron con Timoteo. Este era, hermanita, el mensaje que yo que les quería dar y las animo, hermana. Yo sé que es una ardua labor para todas y oremos en esa dirección. Oremos, hermanas, porque es un trabajo fuerte, un trabajo duro. Y quizá a pesar de nuestro trabajo, no sé, ellos van a tomar su decisión, pero debemos asegurarnos de que esas decisiones sean para Dios. Amén. Y guiemos a nuestros hijos a la salvación, a la vida eterna. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Que Dios las bendiga, hermanita. Y buenas noches.